Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos aquellos que están ahorita viendo esta serie de transmisiones de predicaciones a través de Facebook. También a todos los hermanos que están aquí en este lugar. Dios les bendiga, un saludo cordial. Y si están en Facebook, hermanos, les recomendamos que pues compartan esta página para que los hermanos de diferentes lugares, diferentes países o regiones puedan tener acceso también a esta serie de predicaciones que sin lugar a dudas, hermanos, es una enorme bendición. Les mando saludos, su hermano en Cristo, Osvaldo Rodríguez Reyes. También les dejo mi correo electrónico, hermanos, es eclesia@hotmail.com, para que si usted desea recibir algunos estudios en audio o alguna serie de predicaciones en escrito, o también estamos promocionando el libro de Santiago y próximamente estará saliendo la primera epístola del apóstol Pedro también en forma de comentario. Y bueno, hermanos, tomando ya el tiempo que nuestros hermanos nos han brindado en esta hermosa mañana, porque siempre le digo a nuestros hermanos en la congregación que el tiempo es oro, hermanos, y si hay algo que no podemos recuperar precisamente es el tiempo. Entonces vámonos al grano. Antes de eso vamos a encomendarnos a Dios en oración, y después de esta oración, hermanos, vamos a comenzar con el tema que se le ha designado a su servidor. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa mañana nuevamente llevamos ante ti esta plegaria, Padre, para que bendigas este día, bendigas a todos nuestros hermanos oradores, y asimismo, Padre, les des palabras simples, sencillas, pero más que nada que salgan de tu libro santo, para que todos los hermanos y personas que están escuchando y viendo estos temas, Padre, puedan recibir algo. Y si hay alguien entre aquellos que estén viendo, Padre, que aún no sea cristiano, tenga la posibilidad en un tiempo no muy lejano de obedecer el Santo Evangelio, Señor. Asimismo, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, en particular en esta mañana, hermanos que nos están viendo por Facebook y nuestros hermanos que están aquí presentes también, a su servidor se le encomendó un tema que yo creo que es difícil, hermanos. Cuando lo estaba realizando y lo estaba meditando, me puse a pensar en mis adentros y dije, es un tema que no muchas veces escuchamos. Y el tema está basado en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, y sería titulado El fin del mundo, porque precisamente de eso nos habla el apóstol Pedro, no solamente en este versículo, hermanos, como podemos ver ahí en el versículo 10, que es el versículo base, sino que si usted lee el contexto del capítulo 3, versículo 1, hasta el final de lo que es el capítulo 3, en la segunda epístola de Pedro, Pedro más de una vez, hermanos, nos anima y nos exhorta a que reconsideremos una y otra vez este tema, que es el fin del mundo. Quisiera leer algunos pasajes conforme al contexto, para que analicemos algunas cosas importantes, hermanos. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la escritura ahí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Quiero hacer una pausa ahí, hermanos. Ahorita vamos a seguir leyendo. Y preguntará a usted, ¿por qué hago la pausa ahí? Si analizamos, hermanos, en el versículo 4 y en el versículo 5, el apóstol Pedro nos hace mención de aquellos burladores, aquellas personas que me imagino que tuvieron una actitud parecida a los que estaban ahí cuando Pablo estaba predicando en Atenas, en Hechos 17, versículo 30 a 31, cuando Pablo les predicó precisamente el Evangelio, y dice el pasaje que unos se burlaban y otros dijeron, ahí te oiremos después. En este pasaje Pedro nos habla de estos burladores que dudan de la venida de Cristo, porque dice Pedro, ¿dónde está su manifestación? ¿Dónde está su venida? E incluso también dudaban de lo que Pedro más adelante va a hablar, precisamente del fin del mundo, porque si prestamos atención, dice ahí la escritura, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y ellos dicen, porque desde el inicio, como dice ahí, todas las cosas siguen igual. ¿A qué inicio se refieren ellos? Ellos se refieren al inicio del fin del mundo. Y dicen, nada ha pasado, el mundo sigue igual, nada ha cambiado. Pero Pedro hace énfasis en que sí pasó algo, el diluvio, y que el mundo fue inundado con agua, pero nos vamos a basar ahora sí a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, hermanos, que es el versículo base,
Porque aquí en este capítulo y en este versículo, Pedro dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiero hacer primeramente énfasis en una frase: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Preguntaríamos nosotros, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro con la frase, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? Estaba observando yo otra versión, hermanos, paralela, para hacer alguna referencia, y observaba en la versión Biblia, Palabra de Dios para Todos, y en esta versión, hermanos, aparece la frase, el día en que el Señor regrese. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice, el día del Señor vendrá. Como vemos, hermanos, mucha gente en el tiempo presente, yo creo que ni por la mente le pasa ese día, hermanos, el día del Señor, el día cuando el Señor venga. Ahí les he puesto en la nota o ahí en la pantalla, hermanos, la siguiente pregunta. Si usted es cristiano o si no lo es, la pregunta es para ambos. ¿Por qué? Muchas veces nosotros como cristianos pensamos, ya tenemos la salvación ganada, ¿no? No la tenemos ganada todavía, tenemos una parte, pero tenemos que esforzarnos. Precisamente nuestro hermano Ramiro Carrales en el primer tema nos hablaba de Pablo, y cómo Pablo enfatiza, hermanos, que hay que luchar hasta el fin. Ahora fíjese, quiero hacer esta primera pregunta. ¿Ha pensado usted en el día del juicio final? ¿Cuántos cristianos que nos están viendo ahorita y de los que estamos aquí pensamos, hermanos, de cuando en cuando, oye, tal vez el día del juicio final ya se acerca? Y de que se acerca, hermanos, porque cada día que pasa es cada día que estamos más cerca de ese día. Pero ¿cuánta gente en el mundo, hermanos, que no tiene a Dios, se hace esa pregunta? Tal vez no mucha gente. O tal vez algunas personas simplemente, como dicen, ¿verdad?, le pasa desapercibido. Ahora vamos a considerar tres preguntas, hermanos. Tres preguntas acerca de ese día. La primera pregunta: ¿para qué va a venir el Señor Jesucristo? Porque Pedro nos dice, el Señor va a venir por segunda vez. La primera pregunta que surge es, ¿para qué va a venir? La segunda pregunta que surge dentro de este tema, hermanos, y dentro de este contexto que nos habla Pedro es, ¿cuándo va a venir por segunda vez? Y la tercera pregunta, hermanos, que debemos hacernos es, ¿qué acontecimientos pasarán cuando Él venga? Porque si vemos los siguientes versículos, y ese mismo, el versículo 10, Pedro nos dice de ciertos acontecimientos. Entonces, nuevamente quiero repetir las preguntas: ¿para qué va a venir el Señor Jesucristo? ¿Cuándo va a venir? ¿Y qué acontecimientos van a pasar cuando Él venga? Vamos a considerar otra cosa. La frase, el día del Señor vendrá. Quiero enfatizar en la palabra vendrá. ¿Por qué? Si buscamos, hermanos, si no es tanto buscarle, ¿verdad?, simplemente vamos a resumir que la palabra vendrá, así como fue traducida en la versión Reina Valera, significa tiempo futuro. O sea que no está aquí en el presente, sino que va a pasar a un tiempo futuro. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el tiempo futuro? Quiero enfatizar en algo primeramente, hermanos. El día del Señor, nuevamente, fíjese lo que implica. El día del Señor implica el día del juicio final. Ahora, es importante considerar al menos un pasaje, hermanos, acerca de este día del juicio final. Y el pasaje que les he puesto, hermanos, para considerar es Hechos 17, versículo 30 al 31. Quisiera que los hermanos que nos están viendo ahí en Facebook, hermanos, y nuestros hermanos aquí, abriéramos la escritura, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31, y observemos lo que dice ahí el apóstol Pablo, como mencionaba ahorita, predicando a aquellas personas que estaban en el Areópago, allá en Atenas. Dice el apóstol Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si prestamos atención en el versículo 31, Pablo nos habla del día del juicio.
y nos dice, e invitó a aquellos atenienses y a aquellas personas que estaban presentes, los invita a un arrepentimiento, pero no solamente a ellos, hermanos. Dice que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar. La pregunta es, ¿a qué? A que se arrepientan. ¿Por qué? Precisamente porque, como Pablo lo menciona en el versículo 31, hay un día de juicio final. Y ese día de juicio final es del cual nos habla Pedro cuando nos dice el día del Señor, el día que el Señor venga. Ahora, la siguiente pregunta que surge dentro de este pasaje, hermanos, es ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir el Señor? Es la pregunta que debe surgir. Ahora, en la Escritura, hermanos, ningún pasaje desde Génesis hasta Apocalipsis nos dicen un día en específico, ni siquiera una hora, hermanos. Claramente nuestro mismo Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 24, versículo 36, enfatiza él mismo que el día y la hora, fíjese, nadie lo sabe. Y él dice, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Por lógica, Cristo lo sabe, porque Cristo es igual a Dios. Pero él tampoco nos va a decir, hermanos, miren, tal día voy a ir, por ejemplo, el año 2018, voy a ir a tal hora. Imagínense si Cristo nos dijera, hermanos, y amados, podemos decir que están viéndonos en Facebook, sean hermanos o no, si Cristo nos diera una fecha, si así, hermanos, a veces se vive un cristianismo tibio, como el que vivían los hermanos en la Odisea. Imagínense si Cristo nos diera una fecha, ¿cómo vivirían muchos cristianos, hermanos? Pensando, ya me lo va a venir el Señor, entonces nos vamos a portar bien cuando el Señor Jesucristo venga. Por lo pronto, hay que pensar como los epicúreos y como los estoicos, comamos y bebamos, que al cabo mañana moriremos. Pero no, hermanos, recordemos que no se nos ha dado ninguna fecha. Ahora, hay dos pasajes claves que he puesto ahí, hermanos. Mateo 24, versículo 44, y Marcos capítulo 13, versículo 32 al 37. Y preguntará usted, ¿por qué estos pasajes? Fíjese por qué. Quiero leer Mateo capítulo, no vamos a leer los dos pasajes por falta de tiempo, hermanos, pero quiero leer al menos Mateo capítulo 24, versículo 44, para que observemos qué es lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo, hermanos, a manera de exhortación. Dice la Escritura, allá en Mateo capítulo 24, lo siguiente, versículo 44, nuestro Señor Jesucristo dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quiero enfatizar en una palabra, hermanos, estad preparados. ¿Está usted preparado? Es la pregunta. Por eso Pedro nos exhorta, hermanos, a estar preparados. Ahora, otra pregunta que quiero hacer, hermanos, ¿está usted listo para la venida del Señor? ¿Cuánta gente puede decir, sí, ya ven Señor Jesucristo hoy? Por ejemplo, estamos listos hoy, que es sábado 3 de septiembre. Podemos decir, sí, ven Señor, estoy listo, estoy preparado, puedes venir hoy. Puedo recibirte hoy confiadamente y saber que puedo entrar al cielo, porque he peleado y he sido fiel hasta el fin. ¿Cuántos estarán pensando, hermanos, aún como cristianos tal vez, Señor, tárdate un poquito más, para que me des tiempo de poner mis cosas a cuentas contigo? Entonces, ¿qué implica eso, hermanos? Que tal vez algunos no están viviendo una vida cristiana como debieran vivirla. Pero la pregunta que surge también es, ¿y qué tal de los que están fuera, hermanos? ¿Qué posibilidad tienen los que están fuera? Imagínense cuando venga el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con todos aquellos que están fuera? Por eso el mismo apóstol Pedro dice, ¿verdad?, que si el justo con dificultad se salva, según 1 de Pedro capítulo 4, versículo 18 en adelante, pregunta Pedro, ¿qué será del impío y el pecador? Ahora, vamos a avanzar en este tema, hermano. Quiero hacer algunas preguntas en esto que acabo de decir. ¿Está usted listo para la venida del Señor? La pregunta que surge para nosotros como cristianos, hermano, ¿estamos velando y orando a todo momento? Porque eso fue lo que nos pidió el Señor Jesucristo. Si regresamos un poquito al pasaje que leíamos ahorita, hermanos, claramente Cristo dice, ¿verdad?, estad preparados. Y nos dice más de una vez que velemos, que estemos alertas. Ahora, hermanos, ¿estamos preparados para esforzarnos, para vivir una vida fiel y santa? Ahora, ¿por qué pregunto esto, hermanos? Dentro del mismo contexto, en este pasaje Pedro nos va a exhortar a eso, hermanos.
a que seamos santos, a que vivamos vidas aprobables ante la presencia de Dios, no vidas reprobables. Y si estamos viviendo vidas reprobables por cierta acción o cierta actitud, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poner nuestras vidas en orden con Dios? Es la pregunta. Ahora fíjese, quiero hacer otra pregunta. Esta pregunta va dirigida a aquellos que nos estén viendo y no son cristianos. La pregunta que surge es, si no eres cristiano, ¿te estás esforzando por buscar a Dios? Yo siempre le pregunto a la gente, hermanos, cuando estudio con la gente de evangelismo personal, le hago dos preguntas, sencillas, simples. Y le digo a la gente, mira, esto no te toma mucho tiempo. Pregúntate dos cosas a ti mismo. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo muera? ¿Y cómo estoy con Dios? Son dos preguntas que tal vez tú mismo te puedes responder. Eran dos preguntas que yo me hacía antes de ser cristiano, porque yo decía, si yo muero, ¿a dónde voy a ir? Yo entiendo que hay algo más allá de la muerte. Y yo decía, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Soy verdaderamente, y yo pensaba en mis adentros, ¿soy verdaderamente recto ante los ojos de Dios? ¿Soy aprobado? ¿O hay algo que tal vez puede ser un obstáculo entre yo y Dios? Eso mismo le invito a usted que piense, porque Pedro nos está invitando, hermanos, a que el día se acerca. Y por eso a los cristianos nos dicen que debemos de vivir de manera santa, de manera piadosa, pero también Pedro nos deja ver, hermanos, que hay mucha gente que duda, que hay mucha gente que se burla, mucha gente que tiene este mensaje, hermanos, como, no va a pasar, nada va a suceder, el mundo sigue igual, no creemos que el mundo se va a acabar. Ahora, si usted no es cristiano, le invito a que considere al menos dos pasajes, y le invito a que considere también algo. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, la esperanza no se acaba ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el último día de vida en esta tierra. Hay dos pasajes claves. ¿Por qué? Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí Pablo nos presenta la esencia del Evangelio. ¿Y para qué es el Evangelio? ¿Y cómo podemos obedecer el Evangelio? Yo sé que el tema no es ese, pero va conectado, hermanos, porque si usted quiere llegar un día con Dios y quiere librarla el día del juicio final, tiene que obedecer el Evangelio. Quiero leerle Romanos capítulo 1, versículo 16, hermanos, porque la Escritura, el apóstol Pablo exhorta no a unos cuantos, a todos. Les hace saber, hermanos, que el Evangelio es para todos, pero desafortunadamente no todos lo quieren obedecer. Dice la Escritura allá en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, observemos, para salvación. Y luego dice el apóstol, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay una palabra clave ahí que siempre me llama la atención a mí, hermanos, es a todo aquel que cree. La frase ahí, creer, hermanos, implica creer con fe, creer con obras, obedecer. Ahora, si usted verdaderamente quiere venir al Señor, crea, pero crea fidedignamente, busque a Dios, para que usted en aquel día del cual habla Pedro, usted pueda estar aprobado. Ahora, consideremos también 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, porque mucha gente a veces pregunta, ¿qué es el Evangelio? Simple, el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ahora, vamos al otro punto dentro del tema que estamos hablando, hermanos. ¿Qué acontecimientos pasarán cuando el Señor venga? Al menos tres, hermanos. En esta versión, fíjese, en la versión Biblia, Dios habla hoy, dice la Escritura lo siguiente, en esta versión. Dice en la versión Biblia, Dios habla hoy, fíjense, entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Meditemos en este pasaje, hermanos. Es un pasaje que nos debe de poner a pensar. Ahora quiero considerar también, fíjese, otra cosa. Si prestamos atención, hermanos, Pedro no solamente se refiere a la tierra, porque hay otra versión que yo estaba leyendo, hermanos, porque me llamaba mucho acerca de los cielos, mucho la atención. Y fíjense, la versión Biblia lenguaje sencillo dice, en ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso, las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que en ella hay desaparecerán.
Observemos, hermanos, entonces no solamente, como lo tradujo la versión lenguaje sencillo, no solamente nos habla de esta tierra, sino se describe todavía, hermanos, lo que está fuera de la tierra. Se mencionan las estrellas. Ahora, hermanos, literalmente Pedro nos está hablando ahí del fin del mundo y su contorno, hermanos. Entonces observemos que es algo totalmente terrible. Rápidamente quiero preguntar algo, porque es una doctrina que se ha enseñado por mucho tiempo. ¿La tierra será renovada? ¿Cuál sería la respuesta? No, de ninguna manera. El escritor, hermanos, nos pone que la tierra no va a ser renovada. Entonces, si la tierra no va a ser renovada, preguntaríamos nosotros, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Quiero que usted considere 3 pasajes, porque siempre que nos habla la escritura de una morada, hermanos, nos habla de una morada celestial, no una morada terrenal. Allá en Juan capítulo 14, versículo 4, Cristo nos habla de moradas celestiales, no terrenales. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 7, hermanos, se nos habla de un edificio celestial construido por Dios. Y en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13, se nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. No aquí en este mundo terrenal, sino en un lugar que Dios ha designado, hermanos. Entonces consideremos esas 3 cosas y esos 3 pasajes. Ahora rápidamente, sabiendo del fin del mundo, hermanos, por esto Pedro nos exhorta a vivir. Fíjese de qué manera. Quiero leer el siguiente pasaje. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por eso mismo Pedro, hermanos, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16 nos dice, sed santos, no en una porción de nuestra vida, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, si queremos alcanzar el cielo, consideremos los pasajes que ya mencionábamos ahorita. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16, y también consideremos 2 de Pedro 3, 14. Porque ¿qué dice 2 de Pedro 3, 14? Dice la escritura en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Dice aquí en esta versión, hermanos, estimados hermanos, ya que están esperando que esto suceda, asegúrense que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Entonces, fíjese lo que dice Pedro, que consideremos, hermanos, vivir nuestras vidas santas. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y que si no están siendo nuestras vidas santas, por eso Pedro dice, aprovechen la paciencia del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para poner nuestras vidas en orden. Dios les bendiga y nuevamente un saludo, y los invitamos a que estén aquí, hermanos, viendo esta serie de predicaciones. Me despido y le cedemos el lugar en unos minutos a nuestro hermano que sigue a continuación. Dios me lo bendiga, hermano.